Solía pensar que el silencio era amor. Que si daba lo suficiente, si perdonaba lo suficiente, algún día lo entenderían. Pero en cuanto los oí reírse de mi testamento, supe que ese día nunca llegaría. De todas formas, no recordará nada. Mejor reescribirlo antes de que el viejo se olvide de cómo sostener un bolígrafo. Estaba de pie justo afuera de la cocina. Mi mano aferraba mi vieja taza de café como si fuera lo último que me mantenía con los pies en la tierra. El asa aún se ajustaba a mis dedos igual que durante 20 años. Las letras doradas de mi nombre, ya desgastadas, apenas se veían. Y aún así, no dije nada. Me di la vuelta. Lentamente. Como si mis huesos pudieran sentir la traición. No oyeron mis pasos. Ya nunca más. Cerré la puerta tras de mí y me senté en el borde de la cama. El vapor de mi café subía en rizos lentos y silenciosos. Dicen que el vapor desaparece en el aire, pero lo vi desvanecerse como he visto desvanecerse mi lugar en esta casa. En silencio. Sin protestar. Es extraño como tus propios hijos pueden parecer extraños cuando creen que no los escuchas. Los crié. Los alimenté. Trabajé los fines de semana, renuncié a las vacaciones, dormí en sillas de hospital por ellos. Y ahora, soy un chiste. Un anciano con un bolígrafo que quieren robar. Pero estaban equivocados. Me acordé de todo. Recordé cada pastel de cumpleaños que corté con manos temblorosas después de turnos de 12 horas. Cada reunión de padres a la que llegué con los dedos manchados de aceite y la voz llena de orgullo. Recordé cargar a Lucía cuando le subió la fiebre y a Daniel cuando se rompió la pierna a los 8 años. No saben que la memoria no siempre se trata de hechos, a veces se trata solo de sentimientos que no puedes olvidar. Y no lo he olvidado. Más tarde esa noche, los volví a oír. La voz de Lucía, más suave que la de Daniel, pero no menos aguda. Tal vez deberíamos esperar. Se siente mal. Daniel replicó bruscamente, no le importará. Probablemente ni siquiera sepa dónde está el testamento. Ella no respondió. El silencio sigue siendo complicidad. En ese momento, algo cambió en mí. No fue rabia. Ni siquiera tristeza. Solo, una determinación silenciosa. De esas que no necesitan gritar. A la mañana siguiente, me serví café como siempre. La misma taza. El mismo ritmo. Pero esta vez, no me senté junto a la ventana. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué el archivo que guardaba escondido tras viejos papeles del seguro. Mi testamento, escrito a mano. Firmado. Fechado. Certificado. Creyeron que lo había olvidado. Pero tenía copias. Testigos. Respaldos legales que ni siquiera sabían que existían. Y yo tenía algo que ellos no tenían, tiempo. Quizás no mucho, pero suficiente para tomar una decisión final. Miré mi habitación. La foto de su madre en la mesita de noche. Sus ojos aún cálidos, aún observándome. Dios mío, se habría decepcionado. Construimos esta casa juntos. Los criamos con amor, con valores. O al menos lo intentamos. Y sin embargo, aquí estamos. Me miran y solo ven lo que puedo darles, no lo que ya les he dado. Pensé en confrontarlos. Pero no. Todavía no. El silencio puede ser más fuerte que un grito cuando es el momento oportuno. En lugar de eso, llamé a alguien con quien no había hablado en años. Tomás, dije. ¿Sigues ejerciendo la abogacía? Se rió. Solo para viejos amigos tercos. Le conté todo. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, me dijo, aún tienes poder, amigo. Úsalo. Esa noche, observé a Daniel desde el otro lado de la mesa. No se dio cuenta. Ya nunca lo hace. Habló de cuotas de mercado. Lucía sintió como siempre, con la mirada baja y los dedos picoteando la comida. Ellos no me ven. Pero lo harán. El silencio no es rendición. A veces es estrategia. Pensé en dejar esa línea en una carta. Quizás todavía lo haga. Pasó una semana. Me encontré con Tomás en un café del centro. Hablamos de papeles, firmas y detalles. Él trajo un maletín. Yo traje mi nombre. ¿Estás seguro que quieres hacer esto?, preguntó. Miré mi taza de café, frente a mí. La había traído de casa.
Una costumbre, quizá. O quizá un recordatorio. Sí, dije. Estoy seguro. Esa noche, vi cómo la luz del pasillo se filtraba por debajo de mi puerta. Volví a oír risas, más suaves esta vez, pero presentes. Daniel presumiendo de una casa que aún no había heredado. Una vida que creía prometida. Y sonreí. Creyeron que lo había olvidado. Pero yo solo estaba recordando en silencio. Lucía vino a mi puerta una vez. Llamó suavemente. Papá, susurró. No respondí. Quizás debería haberlo hecho. Pero tal vez necesitaba sentir cómo suena el silencio. A la mañana siguiente, fui al garaje. Saqué la vieja maleta del estante superior. Le quité el polvo. Dentro había una caja con cartas, recibos y un papel doblado con la letra de mi madre. El legado no es lo que dejas en tu testamento. Es lo que dejas en sus corazones. No sé qué dejé en el suyo. Pero sé lo que no dejaré que me quiten del mío. El testamento ya está modificado. Legalmente válido. Firmado, sellado y atestiguado con más que solo tinta. Lo descubrirán pronto. Y cuando lo hagan, dejarán de sonreír. ¿Cuándo dejé de ser hombre en esta casa, y me convertí en mueble? Ese pensamiento me asaltó una noche, sentado solo, mientras la madera de la vieja mecedora crujía bajo mí. No por el tiempo, sino por el recuerdo. Yo solía ser alguien. Construí esta casa. Con estas manos. Clavé cada clavo, lijé cada tabla del suelo. Recuerdo haber grabado mis iniciales en la viga sobre la cocina, ocultas bajo la pintura. Siguen ahí. Siguen siendo mías. Yo fui quien le enseñó a Daniel a anudarse su primera corbata, aunque se frustraba constantemente y decía que nunca la necesitaría. Le dije, todo hombre necesita saber cómo presentarse con elegancia. Lucía lloraba por las noches, sollozos fuertes y desesperados desde su cuartito. Me sentaba a los pies de su cama, susurrándole historias hasta que su respiración se calmaba. Estás a salvo, mi niña. Estoy aquí. Una vez vendí mi juego de herramientas favorito, solo para que Daniel pudiera pagar sus libros de la universidad. Él nunca lo supo. Le dije que el dinero era de una bonificación en el trabajo. Nunca me lo preguntó 2 veces. ¿Y ahora? Programan cenas familiares, sin mí. Lucía publica fotos de todos sonriendo alrededor de la misma mesa que construí, y no aparezco en ningún recuadro. Antes era el centro de atención. Ahora soy una ocurrencia tardía. O peor aún, una molestia. Hablan con medias sonrisas y a puerta cerrada. Ya nadie me pregunta cómo me siento. Suponen que estoy bien porque aún respiro. Pero hace tiempo que dejé de vivir en esta casa. Una noche no pude dormir. Me dolía la espalda más de lo habitual, así que fui a la cocina a calentar té. Fue entonces cuando oí la voz de Daniel, baja, aguda y tensa, que provenía del estudio. Haz que lo firme. No notará la diferencia. Ya ni siquiera lee la mitad. Al principio, pensé que se refería a un contrato. Quizás a algún asunto comercial. Pero entonces escuché el nombre. Carlos. Mi abogado. Mi corazón se quedó quieto. Estaban reescribiendo mi testamento. A mis espaldas. Con mi propio abogado. Me apoyé en la pared, agarrando con una mano el borde de la encimera para no caerme. La otra la apretaba con tanta fuerza que las venas de mi brazo se me marcaban como raíces. Y durante un largo instante, me quedé allí, escuchando. En un momento dado, se rió. Tranquilo, arrogante. Seguro que creerá que es una tarjeta de cumpleaños. La meteré sin más. No emití ningún sonido. Me giré y volví a mi silla. Esa misma maldita silla. Me recibió como a un viejo amigo, pero esa noche se sintió más fría que una piedra. Los crujidos ya no me consolaban, resonaban. Como recordatorios. De todo lo que había dado. De todo lo que me quitaban. No dormí. Pero sí escribí. No es mi voluntad. No. Eso ya estaba hecho, el verdadero, encerrado donde nadie pensaría en mirar. Lo que escribí fue otra cosa. Una carta. Quizás fue una despedida. Quizás fue una advertencia. O quizás solo necesitaba decir en voz alta cosas que ya nadie quería oír. Querido Daniel, escribí. ¿Recuerdas aquella vez que me quedé afuera bajo la lluvia arreglando tu coche para que pudieras ir al baile de graduación? Nunca me diste las gracias. No me importó. Estaba orgulloso de hacerlo.
Pero ahora, veo que has olvidado todo lo que alguna vez importó. Querida Lucía. Recuerdo cuando me dijiste que era tu héroe. Todavía llevo ese momento como una medalla en el pecho. Ojalá me volvieras a mirar así. No lo escribí para avergonzarlos. Lo escribí para no olvidar quién soy. Porque cuando todos te tratan como si te estuvieras marchitando, empiezas a creerlo. Al día siguiente, vi a Daniel pasar junto a mí en el pasillo. Teléfono en mano, sonriendo. Ni siquiera me miró. Lo detuve. Daniel. Se quedó paralizado. Sí. Hablaste con Carlos anoche. Sus ojos parpadearon. No levanté la voz. No lo acusé. Simplemente lo miré a los ojos y le dije, puede que sea viejo. Pero no soy ciego. Y no soy estúpido. Hubo silencio. Entonces intentó sonreír, como si pudiera salir airoso con su encanto. Papá, no es nada. Solo son asuntos legales. Yo construí esta casa, interrumpí. Yo te construí a ti. No lo olvides. No dijo nada después de eso. Simplemente se marchó. No fue una victoria. No me sentí poderoso. Me sentí cansado. Pero necesitaba que él supiera, que todavía lo recuerdo todo. Más tarde ese día, Teresa, la criada, me trajo té. Lleva años con nosotros. Más que la mayoría de las relaciones de Daniel. Me miró un buen rato y luego dejó la taza a mi lado. Lo escuché por teléfono, dijo en voz baja. Asentí. Lo lamento. No respondí. Pero cuando se dio la vuelta para irse, le dije algo, guarda la carta. Si me pasa algo, asegúrate de que la lean. Ella dudó. Luego asintió. Sin preguntas. A veces los extraños te protegen mejor que la familia. Esa noche, me mecí en silencio. La casa estaba llena de voces, pero ninguna era para mí. Y me di cuenta de algo. No me volví invisible de la noche a la mañana. Pasó poco a poco. Una conversación que se saltó, un recuerdo olvidado, una cena en la que mi silla quedó vacía. Y dejé que sucediera. Pero ya no. La dignidad no reside en ser visto. Reside en saber quién eres cuando nadie te ve. Yo sé quién soy. No soy una carga. Yo soy la razón por la que están bajo este techo. Y no dejaré que me borren con una firma. Esa noche, doblé la carta y la puse dentro de mi taza de café. La vieja, con mi nombre descolorido, pero aún allí. Y por primera vez en meses, dormí. Porque aún en silencio, yo había hablado. Dicen que la verdad te hace libre. Pero a mí, escribirla me ayudó a cambiar de rumbo. No para ellos. No para cambiar nada. Solo para recordar quién era, antes de que decidieran que no importaba. Empezó con una carta. 4 páginas. Escrita a mano. Lentamente. Noche tras noche. No era cuestión de dinero. En realidad no. Se trataba de la verdad. Escribí sobre la vez que renuncié a un ascenso porque Daniel estaba enfermo y necesitaba estar en casa. Sobre las vacaciones que no tomé para poder pagar la matrícula. Sobre las mañanas tranquilas en las que los vi crecer sin pedir nada a cambio. Les dije quién era yo en realidad, no el hombre con el que se cruzaban en el pasillo con la mirada vacía, sino el que mantenía unido su mundo cuando aún era lo suficientemente pequeño para albergarlo. No usé la ira. Solo recuerdo. Sin dramatismo. Sin acusaciones. Solo la verdad. Lo llamarán carta, pero era más bien, un espejo. Cada mañana, después de escribir, abría el cajón junto a mi cama. Simplemente tocaba las páginas dobladas. Sentía su peso. Luego iba a prepararme el café como si nada. Lo curioso del silencio es que la gente piensa que significa que estás derrotado. Pero el silencio no es rendición. A veces, es estrategia. Al principio, Daniel no notó el cambio. Quizás estaba demasiado ocupado haciéndose el titiritero, pensando que solo era un viejo que perdía el control del papeleo. Empezó a traerme documentos. Casualmente. Solo un formulario de renovación de seguro, papá. Nada del otro mundo. Sonreí. Tomé el papel. Luego lo dejé intacto. La siguiente vez, trajo un bolígrafo. Firma ahí mismo. Asentí. Después del café. Pero nunca consiguió esa firma. Porque sabía lo que estaba haciendo. Y cuanto más callada me quedaba, más imprudente se volvía él. Eso es lo que pasa con la gente que miente, empiezan a asumir que todos los demás son ciegos. Pero yo estaba observando. Vi la vacilación en sus ojos, la forma en que evitaba mirarme a la cara. Pensaba que la manipulación era más fácil cuando yo guardaba silencio. Lo que no se daba cuenta, es que nunca callaba por debilidad. Callaba porque planeaba.
Una mañana, miré el papel que me dejó. Una cláusula sobre la reestructuración de la herencia estaba escondida en medio de una página titulada Actualización de la política. Inteligente. Pero no lo suficientemente inteligente. Lo doblé de nuevo, lo metí debajo de mi taza de café y continué con mi mañana como siempre. Esa taza llevaba años conmigo. El color está descolorido, el asa desportillada. Pero me gusta así. Es mía. Como la carta. Como mi historia. Como la verdad. Más tarde esa semana, encontré a Teresa, nuestra criada, quitando el polvo cerca de mi cama. Miró el cajón, pero no lo abrió. Ella lo sabe mejor. Aún así, lo abrí delante de ella. Saqué las páginas. Dejé que las viera. Solo un segundo. ¿Sabes qué es esto? Pregunté. Ella asintió lentamente. Es algo que no se esperan. No respondí. Simplemente lo doblé de nuevo y lo guardé en el cajón. Su mirada se suavizó. ¿Estás bien? No dije que sí. No dije que no. Solo susurré, lo recuerdo todo. Eso era todo lo que necesitaba que ella supiera. Porque esta vez, yo no iba a ser el olvidado. Unas noches después, Daniel lo intentó de nuevo. Entró en mi habitación mientras leía. Oye, encontré otro documento del abogado. Uno rapidísimo. Esta vez solo necesito tus iniciales. Dejé el libro. Tomé el papel. Lo miré. Él me miró. Esperó. ¿Papá? Preguntó con la voz un poco débil. ¿Estás bien? Lo miré directamente a los ojos. ¿Crees que no presto atención? Dije. Pero lo veo todo. Su boca se abrió. Luego se cerró. Devolví el papel. Si quieres mi nombre, le dije, tendrás que ganártelo. No habló después de eso. Simplemente salió de la habitación con el papel agarrado en la mano como si lo quemara. Lo intentará de nuevo. Quizás no esta semana. Quizás ni siquiera con papel la próxima vez. Pero estaré listo. Porque no soy yo el que olvida. Yo soy el que recuerda. Hay una fuerza que surge cuando dejas de intentar demostrar tu valor a personas que ya han decidido que pueden vivir sin ti. Y aún así, te quedas. Te quedas con dignidad. Con calma. Con tu verdad escrita de tu puño y letra. Una noche, me senté junto a la ventana, con una carta en el regazo, meciéndome lentamente. La silla crujió como siempre. Ese sonido solía parecerme un consuelo. Últimamente, parece una advertencia. Pero me senté de todos modos. Porque sigo eligiendo esta casa. No por ellos, sino por mí. Porque lo construí. Porque los amaba. Porque recuerdo quién era y quién sigo siendo, aunque ellos no. En silencio, susurré en voz alta la última línea de mi carta, solo una vez. Te di mis mejores años. No te llevarás el resto. Luego volví a colocar la carta en su cajón. Y esta vez, lo cerré. No por miedo. Pero por resolución. Porque la verdad, una vez escrita, no necesita gritarse. Solo necesita sobrevivir. No quise escribirlo. No me senté con algún gran plan o mensaje. Simplemente, empezó una noche. Después de escuchar a Daniel por teléfono, susurrando sobre firmas que nunca di. Después de sentarme sola en mi habitación, mirando al techo, preguntándome cuando mi nombre se volvió negociable. La carta no era sobre dinero. Era sobre la verdad. Lo escribí a mano. 4 páginas. Una cada noche. Sin quejas. Sin amargura. Solo recuerdos. Escribí sobre las pequeñas cosas que nunca me pidieron que recordara. La vez que vendí mi camioneta para pagar las medicinas de Lucía. La noche que me quedé despierta arreglando el calentador de agua porque Daniel tenía un examen de matemáticas y necesitaba una ducha caliente. La Navidad que trabajé doble turno para que Teresa no perdiera su trabajo durante las fiestas. Cosas que parecían invisibles en aquel entonces. No escribí para hacerlos sentir culpables. Escribí porque necesitaba volver a escucharme. Guardaba las páginas en el cajón junto a mi cama. Cerrado. Cada mañana, antes de servirme el café, abría el cajón, apoyaba la mano sobre el papel doblado y me recordaba a mí misma, seguía aquí. Aún recordaba quién era, aunque ellos no. El silencio no es rendición. A veces es estrategia. Esa línea me vino a la mente la tercera noche. La escribí casi al final de la página 3. Centrada. En su propia línea.
La miré fijamente un buen rato. Y entonces sonreí por primera vez en semanas. Al principio, Daniel no notó el cambio en mí. Estaba demasiado concentrado en el control. Empezó a pasarme papeles de nuevo. Solo una renovación de seguro, papá. No tardaré ni un segundo. Tomaría el periódico. Asentiría. Lo doblaría. Lo pondría debajo de mi taza de café. Y me iría. Él nunca consiguió mi firma. Una mañana, miré lo que me dio. La misma fuente. El mismo tono. Pero esta vez decía algo sobre estructuras de beneficiarios actualizadas. Casi me reí. Se estaba volviendo descuidado. Esa noche, añadí otro párrafo a la carta. No mencioné su nombre. No hacía falta. Acabo de escribir. Hay quienes esperan a que estés demasiado cansado para luchar. Ahí es cuando empiezan a reescribir tu historia. Pero no estaba cansado. Simplemente estaba tranquilo. Y yo tenía mi propio bolígrafo. Una tarde, mientras doblaba la ropa, entró Teresa. Se detuvo cerca de mi mesita de noche y me miró. «¿Has estado escribiendo algo?», dijo ella en voz baja. Al principio no respondí. Solo doblé una camisa. Entonces dije, necesitaba recordarme la verdad. Ella asintió, con la mirada fija en el cajón. «¿Se lo darás?». Me encogí de hombros. Quizás. Quizás no. Quizás sea solo para mí. Ella sonrió con dulzura. Aunque nunca lo hayan leído, sigue siendo importante que se haya escrito. Esa noche, volví a abrir el cajón. Lo releí todo. Y luego añadí una última línea. Si olvidas las manos que construyeron la casa, un día el techo se derrumbará. A la mañana siguiente, Daniel entró en mi habitación con otro documento. Esta vez, no se molestó en arreglarlo. «Papá, tenemos que hablar sobre el testamento». Levanté la vista de la silla. La luz de la ventana le daba justo en el rostro, lo hacía parecer más joven. Como el niño que una vez lloró cuando me raspé la rodilla arreglando su bicicleta. Pero ese niño ya no estaba allí. Tomé el papel, escaneé las líneas y luego se lo tendí. «¿Sabes lo que dice esto?», pregunté. Se aclaró la garganta. «Es solo una aclaración». El abogado. «No», lo interrumpí. «Tranquilo. Mesurado. ¿Sabes lo que dice de ti?». Parpadeó. «¿Qué?». «Dice que crees que soy demasiado mayor para entender. Que es fácil dejarme de lado». Él miró hacia otro lado. Dejé el periódico en la mesita de noche, al lado del cajón cerrado. Entonces le dije, «Si quieres hablar del testamento, puedes llamar a Carlos. Pero no me vengas con mentiras envueltas en papeleo». Se fue sin decir otra palabra. Y yo, simplemente me recosté en mi silla, con un café en la mano y una carta segura bajo la punta de mis dedos. Ese día, el café sabía más fuerte. Quizás fui yo. Tal vez finalmente terminé de lamentar lo que pensé que había perdido. Porque no lo había perdido todo. Aún conservaba mis recuerdos. Mis palabras. Mi verdad. Y a veces, eso es suficiente. A veces, es lo único que importa. Esa noche, antes de acostarme, abrí el cajón por última vez. Toqué la carta. Luego susurró en el silencio. Intentaron borrarme, así que me escribí de nuevo. Creían que estaban rondando una herencia. Pero la verdad era que, la casa que estaban planeando ya ni siquiera les pertenecía. Hace meses, lo dejé ir. En silencio. Sin dramas. Sin anuncios. Transferí la escritura de manera legal, limpia y con más corazón del que jamás entenderían. Su nombre es Rosa. No la conocen. Nunca les importó. Pero lo hice. Es hija de Martín, un hombre que una vez me sacó de un río cuando mis pulmones eran más agua que aire. Éramos niños entonces. Pero él me abrazó como lo hace un hombre cuando la vida importa. Nunca lo olvidé. Murió demasiado joven. Cáncer. Y Rosa, creció sin él. Ahora es enfermera. Trabaja en un hospicio. El tipo de trabajo que nadie elogia, pero que todos necesitan. Empezó a visitarme hace un año. Siempre los jueves. A veces me trae té o pan dulce. Me habla como si le importara. Sin preguntas. Sin juicios.
Solo presencia. Ella nunca pidió nada. Por eso le di todo. Recuerdo la mañana en que firmé los papeles. Me temblaba un poco la mano, no por la duda, sino por el recuerdo. Pensé en cuántos cumpleaños había visto esa casa. Cuántos desayunos dominicales, cuántos portazos y disculpas en voz baja. Y pensé en que ninguno de mis hijos preguntó nada de eso. Ni una sola vez. Solo vieron los metros cuadrados. Rosa me vio. Así que le di el título. Lo dejó a su nombre, no por lucro sino por la paz. No puedes robar lo que nunca fue tuyo. Esa frase se quedó en mi cabeza mientras salía de la oficina del notario. No se lo dije a nadie. Ni a Teresa. Ni a Lucía. Ni a Daniel. Especialmente Daniel no. Creía que iba 3 pasos por delante de mí. Pero nunca miró atrás. Y ahí es donde se tomaron las verdaderas decisiones. Unas semanas después del traslado, empezó a llegar gente cerca de la puerta. Contratistas, topógrafos. Rosa estaba revisando la plomería y actualizando los permisos. Lucía noticed first. Una mañana se apoyó en el marco de la puerta, con el cabello todavía mojado por la ducha. Papá, ¿por qué aparecen desconocidos en la casa? No parpadeé. Tal vez estén aquí para recordarme. Inclinó la cabeza como si no lo entendiera. Y quizá no lo entendió. Pero lo decía en serio. Para mí, la casa no era solo hormigón y paredes. Era un recuerdo. De amor. De sacrificio. De presencia. Y si no me recordaban por las comidas que cocinaba, los juguetes que arreglaba, las facturas que pagaba en silencio, al menos me recordarían por una cosa. No dejé que me borraran. El jueves siguiente, Rosa vino como siempre. Esta vez trajo mangos. Me dijo que había estado trabajando turnos extra. Le pregunté si alguien le había causado problemas en la puerta. Ella sonrió y dijo, parecen confundidos. Pero nadie me habla. Nos sentamos afuera bajo el árbol, el mismo que planté cuando nació Daniel. Recuerdo haber cavado ese hoyo, sudando hasta la camisa, mientras Teresa estaba sentada en el porche sosteniendo a un bebé con mi nariz. Miré a Rosa. ¿Sabes? Dije, se suponía que ese árbol era para él. Ella no me preguntó por qué ya no estaba así. Ella simplemente miró hacia las ramas y dijo, bueno, ahora es para los dos. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Pasaron las semanas. Daniel fingía que dormía. Susurraba por teléfono. Planeaba su jugada. Él todavía pensaba que yo estaba en el banquillo, viendo el partido que él estaba ganando. Pero ya no estaba mirando. Ya me había ido. Eso fue lo hermoso del asunto, ni siquiera notaron el momento en el que dejé de tener miedo. El miedo se va en silencio. Como un aliento exhalado en la noche. Recuerdo estar sentado con mi café, la misma taza, la misma rutina, pero con una paz diferente. De esas que no piden permiso. Finalmente Teresa me preguntó sobre ello. Ella entró en mi habitación y me dijo, ¿estás ocultando algo? La miré a los ojos. No. Estoy protegiendo algo. Hizo una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que deberías empezar a hacer preguntas diferentes. No volvió a hablar. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Y volví a mi carta. La que todavía estaba en el cajón. Añadí una línea esa noche. El legado no es lo que dejas. Es quien recuerda por qué lo diste. Sabía que eventualmente lo descubrirían. Y yo tampoco tenía miedo de eso. Porque cuando la gente se pelea por tu nombre más que por tu presencia, empiezas a darte cuenta de que su dolor no es por perderte. Es por perder el control. Ellos nunca fueron dueños de esta casa. Ellos solo vivían en ella. Rosa nunca vivió aquí. Pero ella lo vio. Ella vio a mí. Por eso lo cedí. No por despecho. Por claridad. Creyeron que me enterraron en silencio. Pero dejé mi eco en las paredes. Y un día, cuando vengan con sus abogados, con su fingida preocupación y sus lágrimas forzadas, estaré sentado a la sombra del árbol que una vez tuvo el nombre de Daniel. Sonriendo tranquilamente. Porque al final, nunca perdieron la casa. Simplemente nunca entendieron a quién pertenecía. Y tal vez esa sea la verdadera tragedia. Puedes vender paredes. Pero la historia no se puede comprar. No puedes robar lo que nunca fue tuyo.
70 años. Eso se supone que significa algo, ¿no? Pero cuando empezó la música y subieron los globos, me di cuenta de que el día ya no era mío. Hicieron una fiesta. Pero no era para mí. Fue para aparentar. Vecinos que no había visto en años. Compañeros que apenas recordaban mi nombre. Sonreían, aplaudían, me estrechaban la mano como si fuera una antigüedad que hubieran encontrado en el ático. Lucía estaba de pie cerca del pastel, tomando fotos con su teléfono. Subtituló algo así como «Celebramos el legado de papá». Lo curioso es que no sentí que me quedara ninguno. Daniel dio un discurso. Largo. Pulido. Lleno de palabras que no sonaban suyas. Honremos a un hombre que nos enseñó la fuerza, dijo. La gente aplaudió. Incluso lloró. Pero lo vi leerlo en su teléfono. No le temblaba la voz. No me miró. Solo rendimiento. Ni una sola vez me miró a los ojos. Ni una sola vez me dijo, «Papá, ¿estás feliz?» Me senté a la cabecera de la mesa como si fuera una pieza de museo. Un anciano tranquilo en una silla rígida. Manos cruzadas sobre mi bastón. Sonriendo, porque se suponía que debía hacerlo. El pastel grande tenía glaseado dorado. Mi nombre estaba escrito en cursiva perfecta. Pero nadie me preguntó si quería un trozo. Simplemente se tomaron fotos con él. Y cuando levantaron sus copas para brindar por mí, yo levanté la mía hacia el pasado. No se dieron cuenta. Pero Rosa lo hizo. Ella llegó tarde. Sin fanfarrias. Sin abrazos fingidos. Solo un suave golpecito en el porche trasero, como siempre. Ella sostenía una pequeña caja de papel. No quería interrumpir, dijo. Le hice señas para que entrara. Ella se sentó a mi lado en silencio y abrió la caja. Un pastelito. De chocolate. Una vela ya encendida, parpadeando suavemente con la brisa. Lo miré fijamente por un rato. Luego susurró, «Ahora eso, parece un cumpleaños». Ella no se rió. No le hacía falta. Nos sentamos allí, uno al lado del otro, mientras la fiesta seguía adentro. La música, el ruido, las risas que no me incluían. Nadie vino a mirar. Nadie me preguntó dónde fui. Y por primera vez ese día, me sentí vista. No se celebra. No se publica. Visto. Ese porche se convirtió en la única parte honesta de mi cumpleaños. Le conté que solía hornear pasteles con Teresa cuando los niños eran pequeños. De los de verdad, desordenados, quemados por los bordes, llenos de risas y con un glaseado para chuparse los dedos. Y ella dijo, «Recuerda todos los detalles». Asentí. Cuando amas a la gente, la memoria se convierte en músculo. Observamos cómo la vela se derretía en el glaseado. No pedí ningún deseo. Simplemente dejé que el silencio hablara. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía tocó a mi puerta. «¿Te gustó, papá?», preguntó. Su voz era alegre, pero sus ojos ya estaban repasando su teléfono. «Fue hermoso», dije. Porque eso es lo que querían oír. Pero la verdad es que nunca me he sentido más invisible en una habitación llena de gente. Eso es lo que más duele en la vejez. No es el dolor de rodillas ni el peso de los años. Es estar rodeado de voces que hablan acerca de tú, pero nunca a tú. Celebraron una versión de mí que ya no existe. El hombre fuerte. El proveedor. El patriarca. Pero no el ser humano. El padre que aún siente. El hombre que aún recuerda cómo los cumpleaños olían a canela, platos calientes y risas de verdad. Me senté en esa silla y sonreí como un extraño en mi propia piel. Pero el pastel de Rosa. Eso fue real. Esa fue la única parte del día que sabía a amor. Todo lo demás era decoración. Y cuando apagué la vela, solo estábamos los dos en el porche. No quería sentirme joven otra vez. Solo quería sentirme conocido. Algunas personas organizan fiestas para sí mismas, le dije a Rosa, incluso cuando tu nombre está en la pancarta. Ella asintió, no dijo una palabra. Y ese silencio significó más que cada brindis que escuché esa noche. Porque a veces el amor más ruidoso es el silencioso, el que llega tarde, se sienta a tu lado y trae un solo pastelito cuando a nadie más se le ocurrió preguntar qué sabor te gustaba. Tengo 70 años. Y esto es lo que he aprendido. Celebración sin conexión, es solo ruido. ¿Y este año?
Elegí el silencio. Se quedó parado en mi puerta como una sombra. Brazos cruzados. Mandíbula apretada. Ojos llenos de algo más feo que la sospecha. ¿Por qué hablas con Carlos a mis espaldas?, dijo. Ni me inmuté. Me llevé la taza de café desportillada a los labios y di un sorbo lento. Amargo. Quemado. Familiar. Me quedé sentado. Eso me importaba. No iba a levantarme ante una tormenta que ya había superado. Daniel se acercó más, con voz baja y aguda. ¿Qué estás planeando, viejo? Esa palabra, viejo. Solo lo usan cuando quieren hacerte pequeño. Lo miré. No con miedo. No con ira. Solo, con la calma que usa un padre cuando ya sabe la respuesta a la pregunta. Hablé con Carlos, dije, porque todavía es un hombre que habla con el pecho. Tú susurras tras las puertas. Su cara se puso roja. Solía ser un hombre de honor. Dejé la taza con cuidado en el reposabrazos. La grieta del borde reflejó la luz. Todavía lo soy, dije. Simplemente dejaste de reconocerlo. Entrecerró los ojos como si quisiera decir algo hiriente. Algo definitivo. Pero las palabras no salieron. Nunca lo hacen cuando estás frente a alguien que no se mueve. Se giró hacia las estanterías como si la habitación le perteneciera. Mi estudio. Mi santuario. El lugar al que solía refugiarme cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Y ahora resonó con la acusación. Sé que estás ocultando algo, dijo. Estoy protegiendo algo, respondí. Esa era la verdad. Él no lo entendía, quizá nunca lo entendería. Pero la protección no siempre consiste en cerrar puertas. A veces se trata de abrir lo que tus hijos intentaron enterrar. Él levantó la voz. Yo no. Ese es el poder que olvidan que tienes, el silencio. Porque la dignidad no grita. Pero los gritos siempre atraen audiencia. Lucía entró en la habitación. Sus tacones hicieron clic sobre la madera dura como si marcaran una puntuación. ¿Qué pasa?, preguntó ella, ya cansada de los dos. Me volví hacia ella lentamente. No me miraba a los ojos. Dime, hija, dije, ¿cuándo olvidaste amar? Ella se quedó congelada. Daniel se burló y salió furioso, cerrando de un portazo la puerta del estudio tras él. Lucía se quedó allí un momento más, mordiéndose el interior de la mejilla. Pero ella no respondió. Ella simplemente lo siguió. Y yo, me quedé justo donde estaba. Miré alrededor del estudio. Durante todos estos años, pensé que estaba construyendo un espacio para la reflexión. Para la memoria. Para el legado. Ahora vi lo que realmente era, el único lugar que aún no habían destripado. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa. Ese silencio que te oprime el pecho. Me senté solo en el estudio. Las luces estaban tenues. Solo yo y el olor a páginas viejas y a pulimento de madera descolorido. Entonces sentí su mano en mi hombro. Cálido. Suave. Firme. Teresa. Lo había visto todo desde el pasillo. Había oído lo suficiente para saber que no era la primera vez, ni sería la última. No merecen su dolor, señor, dijo. Asentí, pero de todos modos me dolió. Porque eso es lo que pasa con el dolor, no lo dejas ir. Se queda. Te graba sus iniciales, como una cicatriz que dejas de molestarte en ocultar. Le di vueltas a la taza de café. La misma que Teresa lava cada mañana. La que nunca tocan. Quizás por eso lo conservo. No por el café, sino por el recuerdo. Solía leerles en esta habitación. Cuentos de hadas. Versículos bíblicos. Cartas de sus madres. Recuerdo a Daniel sentado en el suelo, construyendo castillos con libros. Recuerdo que Lucía me pidió que le enseñara cursiva. ¿Y ahora? Ahora caminan por esta casa como si fuera una herencia, no un hogar. Ese enfrentamiento no cambió nada entre nosotros. Pero cambió algo en mí. Me recordó por qué estuve en silencio durante tanto tiempo. Por qué elegí actuar antes de que pudieran verlo venir. Porque a veces el silencio no es debilidad. Es preparación. Creen que todavía estoy averiguando las cosas. Lo que no saben, es que ya lo hice. Y ahora, el estudio es el último lugar donde la verdad aún reposa intacta. Donde mis manos aún deciden que vale la pena salvar.
Ahí está el sobre de Rosa. Guardado en un cajón cerrado con llave. Una llave en el bolsillo de mi abrigo. Intacto. Sin ser visto. Pero listo. Porque esta casa nunca fue solo madera y ventanas. Fue amor. Y no puedes robar lo que nunca fue tuyo. Esta noche encendí una vela en mi escritorio. De esas que Teresa me deja cuando se va la luz. Observé la llama bailar, suave y lenta. Y por primera vez en semanas, sentí paz. No porque me entiendan ahora. Pero porque finalmente dejé de intentar ser entendido por personas que solo se escuchan a sí mismas. Déjalos enfurecerse. Déjalos adivinar. Ya he elegido mi final. Y no será a gritos. Estará en un cajón cerrado, y una despedida silenciosa. El silencio de aquella notaría aún resuena en mi memoria. Entré en silencio. No con los pasos de un hombre derrotado, sino con la paciencia de quien ha llevado la verdad por demasiado tiempo. Carlos ya estaba allí, sentado tras la vieja mesa de madera con el sobre delante. El mismo sobre que yo había cerrado con dedos temblorosos semanas atrás. Mi carta estaba dentro. Mis últimas palabras a los niños que dejaron de verme como padre. Lucía llegó primero. Iba vestida de perlas y perfume. De esos que solo usa cuando quiere ser fotografiada sonriendo junto al poder. Daniel me siguió, con traje elegante, zapatos lustrados y gafas de sol, aunque estábamos en un lugar cerrado. Le asintió a Carlos como si fueran viejos amigos a punto de firmar un contrato lucrativo. No me miró. Creían que era el testamento. Pensaron que finalmente había muerto por dentro y que lo único que quedaba era el papeleo. Lo notaba en su postura. Esa arrogancia codiciosa y despreocupada. De esas que hacen que la gente olvide que alguna vez fueron el bebé de alguien, acunado a las 2 de la mañana en brazos temblorosos. Carlos se aclaró la garganta. No buscó la pila de carpetas legales en su maletín. No, buscó el sobre. Mi sobre. Y me quedé callado. Antes de proceder con los documentos legales, comenzó Carlos, don Arturo dejó una carta personal. Me pidió que la leyera en voz alta. Lucía parecía confundida. Daniel sonrió con suficiencia. ¿Una carta?, preguntó. ¿Qué clase de carta? Carlos no respondió. Simplemente abrió el sello y desdobló el papel. Y luego empezó. No era poesía. No era drama. Solo la verdad. Te di todo lo que nunca tuve, decía la carta. Cargué ladrillos a la espalda para que pudieras caminar sobre baldosas. Me salté comidas para que pudieras soñar sin hambre. Mi voz, a través de Carlos. No naciste con derecho. Naciste amado. Pero en algún momento, empezaste a confundir herencia con deuda. Lucía se removió en su silla. Bajó la mirada. Carlos siguió leyendo. Escuché cada palabra que creías que no había oído. Sentí cada mirada de disgusto. Cada sonrisa falsa. Cada vez que me llamabas una carga a mis espaldas. Daniel se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Pero me quedé. Me quedé porque creía que el amor podía sobrevivir a la ambición. Que tal vez, solo tal vez, recordarías quién era antes de tener un bastón en la mano y pastillas en el cajón. Silencio. Nadie rió. Nadie se movió. Carlos pasó la página. No estoy enojado. Estoy cansado. Y en mis últimos actos, elegí la paz sobre la actuación. El legado sobre la compasión. Los miré. Mi hijo y mi hija, congelados en el lugar, como extraños en una historia que no creían que les llegaría. Te perdono, pero no te recompenso. La voz de Carlos vaciló levemente. Y a Rosa, que me visitó sin que nadie se lo pidiera, que me escuchó sin que nadie le debiera nada, le dejo la casa que, para empezar, nunca fue realmente suya. Lucía jadeó. Daniel apretó la mandíbula. Las perlas alrededor de su cuello de repente parecieron cadenas. ¿Qué hiciste? La voz de Daniel finalmente rompió el silencio. Carlos dejó la carta tranquilamente. El testamento legal está aquí, dijo, buscando en su maletín. Firmado. Certificado. Atestiguado. Les entregó una copia a cada uno. Gruesa. Fría. Inmutable. La habitación se sentía más fría. Daniel se levantó con la voz temblorosa. Esto es una broma. Una manipulación. Esa mujer ni siquiera es de la familia.
Me trató como tal, dije en voz baja. Me miró. Por primera vez en semanas. Siempre dijiste que la sangre importa, gritó. Sí, respondí. Pero nunca dije que fuera suficiente. Lucía Sobed. Papa, please. Se le quebró la voz. Quizás por culpa. Quizás por la sorpresa. Nunca lo sabré. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Susurró. La miré fijamente. Realmente la miré. ¿Cuándo dejaste de escuchar? Eso fue todo lo que dije. No fue un discurso. No fue un monólogo. Solo una pregunta que contuvo todos los años entre su mano de niña en la mía, y la mujer que publicó fotos de cumpleaños para desconocidos en línea mientras yo permanecía invisible en mi propia mesa. No respondieron. Daniel miró a Carlos como si quisiera protestar, pero ya no había nada que objetar. La tinta ya se había secado. No puedes robar lo que nunca fue tuyo, dije. No estaba enfadada. No alcé la voz. Simplemente lo estaba. Me puse de pie. Lentamente. No por debilidad, sino para indicar que la conversación había terminado. Nos humillaste, murmuró Daniel en voz baja. No, dije. Lo hiciste tú solo. Tomé mi bastón. El que siempre llevaba con dignidad, por mucho que se burlaran de él a puertas cerradas. Lucía se secó los ojos. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Carlos respondió esta vez. Vive con ello. Y ahí quedó el final. Sin aplausos. Sin palabras de cierre. Solo el eco de la verdad llenando los rincones de una sala hecha para firmas, no para confesiones. Al salir, Rosa se quedó en el pasillo. No había entrado. No hacía falta. Me miró con la misma serenidad de siempre. Sin codicia. Sin expectativas. Solo amabilidad. Gracias, susurré. Ella negó con la cabeza. Ya me ha dado bastante, señor. Un sitio donde sentarme. Un hombre a quien respetar. Pensé en ese pastelito que me trajo para mi cumpleaños. Una vela. Sin glaseado. Pero significó más que todo el pastel que Lucía había pedido para los invitados. A veces no es el tamaño del regalo, sino el silencio que llena. Esa noche, me senté solo en el porche. La misma taza desportillada en mi mano. El mismo viento rozando mi cara como un recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. No me sentía como algo que tuviera que gestionar. Me sentí libre. Ya ves, el legado no se construye con dinero. Se basa en la presencia. Sobre quien se sienta contigo cuando nadie te mira. Y mientras observaba las estrellas parpadear sobre mi casa, no, su casa ahora, sonreí. No por venganza. Sino porque la verdad, dicha en voz alta, no solo libera a quien la dice, sino que quema todo lo que nunca fue real. Algunos dejan tierras, otros oro. A mí, dejé atrás mi voz. Y al final, fue más fuerte que todo su silencio combinado. Nunca volví a pasar por esa puerta. No después de aquel día en la notaría. Algunos finales son demasiado pesados para un viaje de regreso. Teresa se ofreció, por supuesto. Me preguntó si quería despedirme del lugar, de los muebles, de las paredes, del jardín que antes podaba cada domingo por la mañana. Pero le dije que no. Algunas despedidas son más silenciosas cuando no se dicen. Así que empacó mis cosas. Las dobló con cuidado. Las guardó como recuerdos. Se llevó lo importante y dejó el resto atrás. Mi mecedora. Mis suéteres viejos. Esa taza de café desportillada de la que nadie quería beber excepto yo. Todo está conmigo ahora. En un pequeño apartamento en el tercer piso, a pocas cuadras del hospicio. Nada lujoso. Nada moderno. Pero tranquilo. Y la paz, eso es algo que nunca pensé que volvería a ganar. Rosa viene cada 2 días. Trae la compra que no pedí, limpia la encimera cuando cree que no la veo. Deja notitas en la nevera, siempre firmadas, con cariño, R. A veces me trae fotos de sus nietos. Otras veces, solo silencio. No necesita llenar el aire de ruido. Sabe que ya he tenido suficiente. ¿Y Teresa? Me llama todos los domingos. Me hace prometer que me he tomado las pastillas. Dice que sueno más fuerte. No sé si es cierto, pero me gusta oírlo. No me deben nada.
Eso es lo que me molesta. Ellos simplemente se preocupan. Es extraño, ¿verdad? Como quienes llevan tu sangre pueden sentirse como extraños, mientras que los extraños se convierten en quienes llevan tu corazón. Esa casa, la que construí ladrillo a ladrillo, aquella donde Lucía aprendió a caminar y Daniel se raspó la rodilla persiguiendo al perro, ya no es mía. Pero honestamente, hace años que no lo siento como mío. Se convirtió en algo más. Un museo de performances. De escenas posadas y cariño ensayado. De cumpleaños donde el pastel llegó, pero los abrazos no. Ahora, Rosa riega las plantas. Teresa se encargó de cambiar las cerraduras. Y he empezado a aprender a vivir sin esperar a que me toleren. A veces veo la cara de Lucía en internet. En las fotos que publica de eventos benéficos y eventos en azoteas. La sonrisa sigue ahí, pero ahora es diferente. Como si ocultara algo. Ella ha envejecido. No solo en años sino en peso. El arrepentimiento deja una marca que ninguna crema puede ocultar. Daniel intentó impugnar el testamento. Claro que lo hizo. Dijo que me coaccionaron. Dijo que Rosa me manipuló. Dijo que la firma no se parecía a la mía. Pero la ley no se doblegó. Y yo tampoco. La verdad era más fuerte que sus papeles. Y una vez más, nadie aplaudió. Los extraño. Pero no las versiones en las que se convirtieron. Extraño al niño que me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir. A la niña que se sentaba en mi regazo y trenzaba mi pelo ralo como si fuera oro. Extraño esas versiones. Los que aún no habían aprendido a actuar. A fingir. A construir un muro entre el amor y el valor. Extraño sus risas en el pasillo. Pero no extraño su silencio en la mesa. O la forma en que se estremecieron ante mi presencia como si fuera una factura que olvidaron pagar. A veces me pregunto si piensan en mí. No en el anciano con el bastón. Sino en el padre que construyó su mundo con sus propias manos. ¿Se acuerdan? Como esperé afuera de su escuela bajo la lluvia. Como vendí mi anillo de bodas para pagarles la matrícula. Como nunca les dije, me debes una. Porque el amor no factura. Simplemente cede. Y a veces, se aleja. No por amargura. Sino porque quedarse significa aceptar migajas donde antes había un festín. Rosa me preguntó una vez si alguna vez me sentía enojada. Le dije que no. Me sentí triste. Me sentí traicionado. Pero no enojado. La ira arde rápido. La tristeza, persiste. Se acurruca a tu lado y susurra viejas canciones hasta que olvidas cómo sonaba el silencio. Pero incluso la tristeza se calma cuando dejas de alimentarla. Ahora me despierto temprano. Me siento en el balcón con mi taza de café. Todavía desportillada. Todavía terca. Igual que yo. Y me balanceo en mi silla. Lentamente. Con calma. El mundo ya no me pide mucho. Y por primera vez en décadas, yo tampoco. No es así como imaginé las cosas. Pero es suficiente. Suficiente para respirar. Suficiente para sentir el sol en la cara y saber que sobrevivía a algo de lo que nunca pensé escapar. Algunas personas construyen imperios. Otros, construyen la paz. Y la paz, he aprendido, es más fuerte que los aplausos. Porque cuando el ruido se desvanece, los me gusta, las fotos, las actuaciones, lo que queda es el sonido de tu propio latido. ¿Y el mío? El mío todavía dice, hiciste lo correcto. Elegiste la dignidad. Elegiste la verdad. Y tal vez eso es realmente el hogar. No es un lugar que te pertenezca. Pero la vida te niegas a perder. Incluso cuando todos los demás intentan quitárselo. La vi antes de que llamara. Ella estaba allí, justo más allá del marco de mi ventana, agarrando algo en su mano. Las mismas perlas. El mismo silencio. Y por un segundo pensé que la imaginaba. Lucía. La última vez que la vi ni siquiera podía mirarme a los ojos. Ahora estaba allí. Frente al edificio. Sin pasearse. Sin esconderse. Solo, de pie. Esperé. No por orgullo. Solo, aliento. Cuando finalmente llamaron, fue suave. Casi como si temiera que la puerta se abriera. No dije ni una palabra. Solo giré la manija y retrocedí. Parecía más pequeña de lo que recordaba.
Ella levantó el collar de perlas, el mismo que llevaba el día que Carlos leyó mi carta delante de todos. Se le quebró la voz. No sabía lo bajo que habíamos caído. Y yo le creí. No porque quisiera. Pero porque ella no intentó convencerme. Asentí una vez y me hice a un lado. La dejé entrar. El apartamento no estaba limpio. Rosa aún no había pasado. Había manchas de café en la mesa. Una manta sobre la silla. Mi vida, sin pulir. Pero a ella no parecía importarle. Se sentó lentamente, como lo hace la gente cuando no sabe si es bienvenida. Serví 2 tazas de café. La misma taza que siempre he usado. La mía tiene el desconchón en el asa. Coloqué el otro delante de ella. No hablamos de la carta. No es la parte donde dije que vi sus ojos ponerse en blanco cuando entré en la habitación. Ni la parte donde describí el cumpleaños que se saltaron. Ni la vez que murmuraron sobre vender la casa antes de que me fuera. No hablamos de traición. Acabamos de tomar café. Tranquilamente. Ella removió el suyo por más tiempo del que lo bebió. Y de vez en cuando, miraba alrededor de la habitación como si estuviera tratando de ver una versión de mí que había olvidado. Una versión que la arropó cuando tenía 6 años. ¿Quién le compró ese piano usado cuando no pudimos comprar comida esa misma semana? Una versión que amó sin condiciones, y desapareció detrás de sus expectativas. Pude sentir que sus ojos se dirigían hacia la taza desportillada. Y creo que ella lo recordó. Algunas heridas no sanan. Pero dejan de sangrar. No necesitaba que ella pidiera perdón. Ya no. No quería una disculpa que pareciera ensayada. Ni una actuación de culpa. Solo necesitaba sentirme visto. Saber que no había sido un fantasma en mi propia vida. Ella no lloró. Pero algo dentro de ella se derrumbó. Podía sentirlo. Es como ver un edificio derrumbarse desde dentro mientras las paredes permanecen en pie. Ella tomó su taza nuevamente y preguntó, ¿crees que alguna vez seremos normales? Tomé un sorbo antes de responder. No, dije. Pero podemos ser algo mejor. No es perfecto. No está pulido. Pero presente. Ella sonrió apenas. Ese tipo de sonrisa que da la gente cuando no están seguros de si se les permite hacerlo. Nos quedamos así un rato. No como padre e hija. No como heridos ni heridos. Así como 2 personas, sentadas con lo que les quedaba. A veces el perdón no llama a la puerta. A veces simplemente se queda afuera hasta que lo dejas entrar. No grita. No suplica. Solo espera. Como la luz del sol a través de una cortina. Lento. Cálido. Incierto. No borra lo sucedido. No reescribe la carta. Pero suaviza el silencio. Lucía colocó el collar de perlas sobre la mesa antes de irse. No explicó por qué. No fue necesario. La acompañé hasta la puerta. Ella se giró una vez, justo antes de entrar al pasillo. Gracias por dejarme entrar. Y asentí. Porque no estaba segura de poder decir algo sin perder la fuerza que había desarrollado durante años. El perdón no es una puerta. Es una ventana. No se abre completamente en un solo acto. Se desliza poco a poco, dejando entrar el aire que olvidaste que necesitabas. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea todo. Querían mi casa. Creían que ese era el legado. Ladrillos. Tejas. Papeleo. Pero no fue así. Nunca lo fue. Lo que dejé atrás no estaba hecho de madera ni de piedra. Estaba hecho de palabras. De memoria. De silencio finalmente roto. Era la carta. Esa carta, la que leí en voz alta sin alzar la voz, sin una sola maldición, sin una gota de ira. Solo la verdad, pura y simple. Eso se convirtió en todo. Pensé que sería el último capítulo. Pero Rosa hizo de ello el comienzo de algo más. Ella vino a verme unas semanas después de la lectura, todavía con esa mirada temblorosa en sus ojos, la que decía, lo vi todo. Y no lo dejaré morir contigo. Ayudemos a otros a hacer lo mismo, dijo. A quienes no saben hablar. O a quienes dejaron de creer que su voz aún importa. No respondí de inmediato. Me quedé mirando mi vieja taza de café. Ese pequeño mango desportillado. Ese anillo marrón de años de uso.
Ese desafío silencioso en el objeto más pequeño que tuve. Entonces miré a Rosa y asentí. Y así nació, Cartas para los Olvidados. Imprimió volantes. Organizó entrevistas. Se sentó con ancianos en hogares, parques, camas de hospital, donde quiera que alguien esperara ser recordado. Escribieron cartas. Algunas llenas de rabia. Otras de dolor. Algunas llenas de un amor que no tenía a dónde ir. Leí cada uno. Y en cada párrafo escuché el eco de mi propia voz. No estaba solo. Éramos muchos. Padres. Abuelas. Tíos. Viudas. Nombres que se desvanecen en los árboles genealógicos. Personas que lo habían dado todo, solo para quedar abandonadas tras la venta de la casa, el testamento dividido y la habitación repintada. Pero las palabras duran más que la pintura. La verdad tiene memoria propia. Daniel nunca volvió a hablarme. Supongo que siguió adelante. O tal vez no soportó el peso de ser visto con tanta claridad, tan públicamente. Y tal vez ese sea su propio tipo de castigo, saber que tu padre dejó un legado que el mundo admiró y que tú no fuiste lo suficientemente fuerte para afrontarlo. Bat Lucía. Ahora nos visita. Cada mes. Trae a Camila con ella. Camila tiene 5 años, es curiosa y de voz suave. Entra en mi apartamento como si fuera un museo, todo fascinante, nada prohibido. Le gusta sentarse en mi regazo. Igual que Lucía, antes de que las opiniones se interpusieran en el amor. A veces cierro los ojos y pretendo que todavía es ella, mi hija a los 4 años, apoyando su cabeza en mi pecho mientras tarareo canciones sin sentido solo para oír su risa. Una tarde, Camila señaló la taza de café. Eso es tuyo, ¿verdad? Sonreí. Sí, amor. Y nadie me lo podrá quitar. Ella no entendió el peso de esa frase. Pero un día, tal vez lo haga. Algún día, tendrá la edad suficiente para leer mi carta. La edad suficiente para entender el precio del silencio. El sabor de la dignidad. Lo que significa perderlo todo menos a uno mismo, y aún así salir adelante. Lucía nos observa, en silencio. Ella no intenta explicar. No intenta deshacer los años. Ella simplemente los deja ser. Y de alguna manera, eso es más curativo que cualquier disculpa. Ahora regamos las plantas juntas. Cocinamos comidas sencillas. Ella pregunta por Rosa, por la fundación, por las historias que recopilamos. A veces incluso trae una para compartir, una carta escrita por alguien que le recuerda a mí. Ahí es cuando sé que ya no estamos rotos. No es perfecto. No es lo mismo. Pero ya no está destrozado. El perdón no reconstruyó la casa. Pero reconstruyó algo más. Algo más profundo. El legado no es lo que dejas en un testamento. Es lo que dejas en la gente. En los rincones tranquilos del recuerdo de un niño. En una taza de café desportillada que sobrevive a la amargura. En una carta que sobrevive al silencio. Ahora mantengo la taza cerca de la ventana. Dejo que le dé el sol por la mañana. Me gusta ver el vapor que sale de allí. Cálido. Sigue siendo mío. Algunos días, Rosa trae cartas nuevas. Las lee en voz alta mientras tomo café. Una de ellas era de una mujer de unos 80 años que escribió: entregué mi juventud a quienes ahora dicen que soy demasiado viejo para importar. Pero recuerdo quién soy. Y ahora, ellos también lo recordarán. Cerré los ojos cuando terminó. Porque sabía exactamente cómo se sentía eso. Ser invisible hasta que te escribas en la historia. Querían mi casa. Les di mi silencio. Pero el mundo recordará mi voz.